Como les decía, mis hermanas, hoy estaremos dando continuidad a nuestra serie de proverbios que se titula Mujeres de los Proverbios. Y precisamente hoy nuestro estudio estará basado en la segunda parte del tema, el propósito de la sabiduría de Dios, donde estaremos finalizando con los versículos que nos enseñan con qué propósito fueron escritos estos valiosos principios de sabiduría y cómo podemos aplicarlos a nuestra vida. De acuerdo a la división del libro, de este libro de Proverbios, en el capítulo 1, de los versículos 2 al 6, vemos el propósito de por qué fueron escritos estos proverbios. Con nuestra hermanita Emma estuvimos estudiando los versículos 2 y 3 y hoy estaremos finalizando este tema con los versículos 4, 5 y 6. Con esto dicho, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 1, si es que no lo han hecho, para dar lectura juntas a los versículos 4, 5 y 6 que estaremos estudiando hoy. Proverbios 1:4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Como una pequeña introducción, quiero mencionarles que hoy en día, desde siempre, el hecho de obtener sabiduría para una mujer creyente no debe de ser una opción, sino una necesidad indispensable, ya que sin esta sabiduría de Dios, una mujer no podría conducirse prudentemente y su vida no traería gloria a Dios. Es por eso que nos reunimos hoy, porque queremos crecer en esta sabiduría para glorificar a Dios, para bendecir a otros, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestra congregación. Y la necesidad de esta sabiduría incluye a la mujer joven. Esta también requiere crecer en esta sabiduría práctica, ya que por su corta edad es vulnerable a los engaños de este mundo y necesita adquirir sabiduría para tomar decisiones correctas, pues se encuentra en el preámbulo de su vida. Necesita del discernimiento, de la sabiduría que le puede dar Dios para guardarse de los peligros de este mundo. De hecho, todas nosotras, mujeres adultas, mujeres jóvenes, mujeres creyentes, algunas siendo madres, otras esposas, otras hijas, necesitamos escuchar la sabiduría de los proverbios una y otra vez a lo largo de nuestras vidas, ya que debemos aceptar el hecho de que la sabiduría es una necesidad. Es por eso que podemos afirmar firmemente que la sabiduría no es una meta, que podamos darla por cumplida y cerrar este libro, sino que es una búsqueda diaria y constante de esta sabiduría. Por eso Dios nos dejó este regalo que es este libro de Proverbios con grandes propósitos para nuestras vidas. Y antes de adentrarnos al primer versículo a estudiar el día de hoy, quiero invitarles a que meditemos en los personajes que estaremos viendo hoy a través de nuestro estudio y que son el simple o la mujer simple, el joven o la mujer joven, y el sabio o la mujer sabia. Meditar en ellos haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Con cuál de estos personajes yo me identifico? Con el fin de que Dios, a través de su Espíritu Santo, pueda hacer en nuestro corazón una aplicación personal y nos muestre en qué lugar o situación nos encontramos hoy. ¿Y qué desea Dios que cambiemos para llegar a ser mujeres sabias? Después de esta invitación, comencemos con nuestro primer versículo a estudiar hoy. Proverbios 1:4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Aquí vemos dos personajes, la mujer simple y la mujer joven. Y aunque sabemos que estos proverbios son útiles para todas, vemos también aquí una dedicación especial.
para los simples y para las jóvenes, dice. Esto es para las mujeres simples y las mujeres jóvenes. La primera parte de nuestro versículo dice, para dar sagacidad a los simples. Para una mejor comprensión del texto, comencemos por definir qué es sagacidad y quiénes son los simples. Sagacidad. La palabra sagacidad proviene del hebreo orma y es la habilidad de discernir el mal. La sagacidad viene siendo también la astucia, que nos ayuda a percibir el peligro. Esto me recuerda a un personaje de una serie mexicana para niños que yo veía cuando era niña, cuyo nombre es El Chapulín Colorado. Este personaje era un superhéroe que tenía como vestimenta unas antenitas y cuando sentía que estaba en peligro decía silencio. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Y al atrapar a este enemigo, decía, no contaban con mi astucia. Esta es una perfecta ilustración cómo esta sagacidad, esta astucia nos lleva a detectar el peligro y no ser atrapadas por él. Ahora, sabiendo lo que es sagacidad, veamos quiénes son los simples. Los simples son las personas ingenuas, inexpertas, sin experiencia, sin conocimiento, fáciles de arrastrar. Son las personas fácilmente influenciables. Sería bueno preguntarnos, ¿cómo se ve en la práctica el comportamiento de una mujer simple? Es fácilmente influenciada por la sabiduría peligrosa y errónea de este mundo. Y en su ignorancia de lo que es verdadero, tiende a inclinarse a tomar malas decisiones, sin meditar si éstas están alineadas con la voluntad de Dios. No mide las consecuencias de sus malas decisiones. Es fácilmente engañada por su falta de conocimiento y esto la lleva a vivir en el error. Incluso la mujer simple, de acuerdo a Proverbios 22:3, cae muchas veces en ignorar la advertencia que viene de parte de Dios, de su palabra, acerca de evitar el mal y por el contrario sigue adelante, cediendo a la voz del enemigo, susurrando a sus oídos su más gastado discurso de no pasa nada si haces esto o aquello que contradiga a Dios. Y es así como esta mujer ingenua sufre las consecuencias dolorosas de no apartarse del mal a tiempo. Sabiendo esto, de qué es la sagacidad y quiénes son los simples, leamos nuevamente nuestro texto. Para dar sagacidad a los simples. Estos proverbios fueron escritos para dar sagacidad a los simples. Esto quiere decir que estos proverbios le darán a la mujer ingenua, sin experiencia, la astucia que tanto necesita para no ser fácilmente engañada, para percibir el peligro y huir de él. La sagacidad que le dan estos proverbios a la mujer simple hará que discierna entre lo que es una buena influencia para ella y lo que es una mala influencia. Estos dichos cargados de sabiduría son capaces de sacar a una mujer de la simpleza para convertirla en una mujer astuta, mansa como paloma, pero astuta como serpiente. Mateo 10:16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillas como palomas. En el contexto de este versículo vemos que Jesús instruye a sus discípulos sobre cómo debían comportarse en su ministerio en medio de los peligros del mundo. Al enviarlos como ovejas en medio de lobos, les dice que deben de ser astutos como serpientes e inocentes como palomas, pues la misma agresividad intencional que en ese entonces había en el mundo hacia los creyentes es la misma que hay el día de hoy. Los lobos no dañan a las ovejas por casualidad, lo hacen intencionalmente. Esto significa que al estar en medio de este mundo hostil,
con el propósito de llevar el evangelio, debemos de ser perspicaces, evitando las trampas que nos tienden, y también debemos permanecer siendo inocentes, sirviendo al Señor sin mancha. Parte de ser astuto y distinguir las intenciones malvadas es no creer en todo lo que se nos dice, sin antes pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Por eso la importancia de aprender de ella, de la palabra de Dios, diariamente, constantemente. Aquí vemos la importancia de que esta mujer de corazón vulnerable conozca y adopte estos proverbios para convertirse en una mujer astuta y una mujer sagaz. Y aún más, alguien dijo por ahí, los proverbios no solo ayudan a la mujer simple a discernir, sino que ayudan también a formar el corazón de la joven mujer, dándole inteligencia y cordura. Y eso es precisamente de lo que trata la segunda parte de nuestro versículo. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Estos proverbios son para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Aquí claramente el autor se dirige a los jóvenes, a la mujer joven, por lo que voy a pedir su especial atención a las jóvenes que están aquí y aún a las niñas que muy pronto se convertirán en mujeres jóvenes. Les invito a repasar nuevamente las palabras de nuestro versículo juntas para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Me gustaría que viéramos la definición de inteligencia y de cordura. Inteligencia es entender lo que es correcto. Cordura es actuar con prudencia. Sabiendo estas definiciones, nuestro versículo habla prácticamente que estos proverbios son para dar a los jóvenes entendimiento de lo que es correcto y así actuar con prudencia. Es bueno reconocer que la mujer joven, al igual que los simples, que la mujer simple, carece de experiencia y por lo mismo muchas veces le cuesta entender lo que es correcto. Y Dios lo sabe. Él sabe que son inexpertas en saber cómo conducirse por su corta edad. Es por eso que dejó Dios este libro con esta particular dedicación a los jóvenes, a los hombres y mujeres jóvenes. Para ti, mujer joven, Dios dedicó esta palabra, especialmente para ti, el Todopoderoso escribió esta palabra, pensando en ti, en que un día tú la necesitarías. Él quiere darte su inteligencia, quiere que sepas que Él quiere darte su inteligencia, porque sabe que la necesitarás para vivir correctamente, sabiamente, en este mundo caído, lleno de tentaciones. Él conoce las tentaciones y los engaños a los que te enfrentas cada día. Y aún Él sabe que fuera de este libro llamado Biblia, no encontrarás esa inteligencia por ti misma, pues Dios es el que da la inteligencia, la verdadera inteligencia. ¿Sabes algo? El mundo les dice a los jóvenes, a las jovencitas como tú, que elijan, que tomen decisiones como mejor se sientan. Incluso que ni siquiera tomen en cuenta a sus padres, pues ellos ya vivieron su vida, que ahora te toca a ti tomar tus decisiones, como mejor te acomode a tus propios intereses. Pero Dios no piensa de esta forma. Dios considera que tú necesitas obtener de su inteligencia para tomar decisiones sabias, alineadas con su voluntad. Pues debes saber que tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios traerá a tu vida consecuencias devastadoras, porque fuera de Dios no hay nada bueno. Además de que la inteligencia de Dios te enseña que Él puso a tus padres para guiarte. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre.
Y es que Dios les encomendó a tus padres cuidar tu corazón. Les encomendó prepararte para vivir una vida piadosa, practicando lo que es bueno, correcto, santo, puro. Dios les encomendó a tus padres enseñarte el consejo de Dios, instruirte en la verdad, para que no seas engañada con las mentiras que la sabiduría de este mundo te cuenta. Tus padres son destinados por Dios para criarte en disciplina y amonestación de Él, del Señor. Si ellos no lo hicieran, estarían fallándole a Dios y a su palabra, que dice en Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En este versículo puedes ver cómo Dios ha llamado a tu padre y a tu madre a instruirte constantemente, diariamente en la palabra, para que adquieras inteligencia, con ese propósito, para que tú adquieras inteligencia, la inteligencia que viene de Dios. Asimismo, como les ha llamado a contarte de las advertencias de parte de Dios en su palabra para que no caigas en el error, les ha llamado a corregirte con amor y paciencia en los momentos que no valoraste estas advertencias y caíste en consecuencias que trajeron mal a tu vida. El Señor les llamó a corregirte. Mas hoy Dios te llama a ti a que escuches a tus padres. Cuando ellos te hablen sobre las advertencias que Dios dejó en este libro de Proverbios, para que no tengas que equivocarte y ser corregida. Hija, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hija, aléjate de las malas influencias, pues las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hija mía, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hija mía, no andes en camino con ellos, no te juntes con ellos, no aprendas de ellos. Aparta tu pie de sus caminos, de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y tú vas a ser arrastrada hacia el mal. Sabes, joven, que me escuchas, esas advertencias son con la intención de ahorrarte muchos momentos de tragedia y de dolor, que son producto del engaño de los corazones malvados que buscan tu mal, que buscan apartarte de Dios. Y recibir todas estas advertencias que de tus padres, tomarlas en cuenta y obedecerlas es lo que te llevará a ser una joven inteligente. Meditando en estas advertencias, podemos afirmar que Dios se ocupa de ti, que Dios te cuida a través de tus padres. Y esto es maravilloso. Una buena pregunta para ti hoy es, ¿cómo responderás tú a las advertencias que Dios te hace por medio de tus padres? Hoy yo te animo a ser obediente a Dios y escuchar a tus padres. Valora sus enseñanzas y advertencias y correcciones para que adquieras inteligencia y te conviertas en una joven inteligente y sabia. Otra pregunta que tengo hoy para ti es, ¿alguna vez te has preguntado por qué tu madre insiste en guiarte y aconsejarte? Porque ella sabe que dejar de hacerlo sería abandonarte a tu suerte. Ella sabe que si no forma en ti un carácter inteligente, tú no estarás preparada para enfrentar las acechanzas del enemigo cuando éstas se te presenten y las malas influencias de este mundo. Sin la inteligencia de Dios, tu madre sabe que no estarás capacitada para resistirlas. Tal vez tú, siendo joven, no sabes qué tanto necesitas la instrucción de tus padres, su guianza, y por eso tal vez te cuesta ser humilde para recibirlas. Pero confía en esta palabra que has escuchado hoy
de parte de Dios mismo. Confía en Dios. Esta palabra dedicada especialmente para ti, de parte de Dios. No olvides esta verdad, guárdala en tu corazón y medita en ella. Hasta aquí, amadas hermanas, hemos visto que este proverbio fue hecho para dar a las jóvenes inteligencia. Y después de esto, nuestro versículo termina diciendo, y cordura, para dar a las jóvenes cordura. La cordura tiene que ver con actuar con prudencia, es lo contrario a la locura, con no dejarse llevar por sus impulsos incoherentes. Los jóvenes tienden a ser impulsivos, a apresurarse a responder. Esta cordura tiene que ver también con actuar con buen juicio, al discernir entre lo bueno y lo malo. Hoy en día vemos la locura con que se conducen los jóvenes, pues están siendo instruidos con muchas nuevas ideologías. Una de ellas es los famosos terians. Los jóvenes hoy día están adoptando esta ideología. Se creen gatos o cualquier otro animal y se disfrazan y actúan como tal animal que ellos dicen ser. Esto no es cordura, esto es locura. Una locura que no debemos subestimar ni bromear con ella. Hay jóvenes que están adoptando verdaderamente estas identidades por la necesidad que tienen de Dios. Todo esto es porque estos jóvenes carecen de alguien que les diga lo que es el buen juicio, que solo Dios puede darles en su palabra, en estos proverbios precisamente. Y tú hoy, joven que te encuentras aquí, tienes la oportunidad que muchos jóvenes no tienen. Tienes acceso a la palabra de Dios. Tus padres te pueden acercar a Dios. Otra falta de cordura en los jóvenes es su falta de dominio propio. No se detienen al hablar, pronuncian palabras impropias donde quiera que se encuentren. Otra falta de cordura es el ser impulsivos. Toman decisiones sin razonar, sin considerar las enseñanzas bíblicas de sus padres, los sermones y enseñanzas dominicales. No aceptan la corrección. Es otra muestra de falta de cordura en los jóvenes. No hay respeto a las autoridades. Llámense padres, maestros, profesores, liderazgo en la iglesia, etc. Una última falta de cordura en los jóvenes es no llevar un orden de prioridades. Todo está sobre la palabra de Dios, todo. Las amistades, la escuela, el entretenimiento, las redes sociales. Todo su tiempo está por encima de la palabra de Dios, no hay lectura de la palabra y aún menos no hay estudio de ella. ¿Y qué podemos hacer nosotras, amadas hermanas, como madres al respecto? Nos toca a nosotras como mujeres creyentes exponer a nuestros hijos, a nuestros jóvenes a la enseñanza de esta palabra para que adquieran cordura, para que sepan lo que es ser una persona con cordura, para que aprendan a razonar con sensatez. Y si aún no conocen a Cristo, si aún no es el Salvador de sus almas, debemos comenzar por ahí, por predicarles el Evangelio, mientras tengamos acceso a hacerlo. No desistas, amada hermana, de predicarle el Evangelio a tus hijos. Para finalizar sobre este versículo, me gustaría que notáramos que este tiene un paralelismo sinónimo, donde la segunda frase refuerza la idea de la primera. Proverbios 1:4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y es que los simples y los jóvenes son fácilmente llevados al mal, pues como vimos, ambos carecen de experiencia y de entendimiento. Proverbios 7:7 dice, vi entre los simples
consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Ambos necesitan la sagacidad, la inteligencia, el discernimiento que ofrecen estos proverbios para saber tomar buenas decisiones en su vida y así saber elegir lo que más les conviene. Dice un comentarista, el simple no ve sus defectos. El joven cree ver gran abundancia de habilidad en sí mismo. Fin de la cita. Lo que este comentarista quiere decir es que la debilidad del simple radica en que no tiene la capacidad de ver su pecado. El simple no tiene la capacidad de ver su pecado. Y la debilidad del joven es que confía en su fuerza, en sus capacidades. Ahí está su confianza. Y esto es porque ambos necesitan la sabiduría de Dios, ya que ambos carecen de entendimiento en la palabra de Dios. Hasta aquí ya vimos que los simples y los jóvenes necesitan la sabiduría de Dios, pero no solamente ellos la necesitan, también los sabios la necesitan. Esto es precisamente lo que dice nuestro siguiente versículo 5 de este capítulo 1. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. La primera parte de nuestro versículo dice, oirá el sabio y aumentará el saber. En este versículo, Salomón se dirige a los sabios y dice, oirá el sabio. Él sabe entonces que el sabio escucha. Sabe que el hombre sabio, la mujer sabia, están deseosos de obtener sabiduría, la aman y están abiertos a recibirla. Abren sus oídos a la sabiduría. Y es por eso que los sabios y entendidos pueden aprender de los proverbios, no solo los simples. La mujer sabia considera que no sabe lo suficiente y que tiene mucho que aprender. Esa es la mujer sabia, la que considera que no sabe lo suficiente y que tiene mucho que aprender. Y por esto mismo es enseñable. ¿Y qué es ser enseñable? Alguien que está dispuesta a aprender, interesada en aprender, que no es presa del orgullo y acepta la instrucción e incluso acepta la corrección cuando está equivocada. La mujer sabia crece en sabiduría porque busca el riego constante de la palabra, así como una planta crece por la constancia en regarla. Mayor riego, mayor crecimiento. La mujer sabia nunca quiere parar de aprender, no se siente satisfecha con lo que sabe. En la Biblia vemos un ejemplo de esto en María de Betania. Ella mostró un corazón enseñable al sentarse al escuchar la enseñanza de Jesús. En Lucas 10:39 dice que ella se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Este es un buen ejemplo de humildad y deseo de aprender. Y también una invitación para nosotras, para sentarnos a los pies de Jesús y oír su palabra y aprender de Él, de su sabiduría. Después de meditar en este ejemplo, una buena pregunta para hacernos a nosotras mismas es, ¿hoy estoy satisfecha con lo que sé o deseo aprender más? La realidad es que como mujer creyente yo debo tener un gran deseo de aprender y crecer en sabiduría. Y para esto debo ser enseñable, escuchar, aprender y obedecer la instrucción. Porque la mujer que ama la instrucción, ama la sabiduría. Y al recibir toda esta sabiduría, me veo obligada a actuar conforme a ella, conforme al grado de sabiduría que haya recibido. Marcos 4:25 dice, porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. O sea que si yo recibo sabiduría de Dios y la pongo en práctica, aún más sabiduría recibiré para seguir bendiciendo a otros. ¿Cómo podemos recibir esta sabiduría divina?
Recibimos esta sabiduría directamente del Señor, como ya lo hemos visto, de su palabra, que es su voz hablándonos. Salmos 119, versículos 98 y 99 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Mi amada hermana, ¿quieres convertirte en una mujer sabia? Permanece siempre en la palabra, constantemente en el conocimiento de Dios. Un comentario del predicador Charles Spurgeon dice: estudiad la palabra para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, porque la sabiduría de Dios es poder de Dios. La sabiduría de este mundo no tiene el poder de transformar un corazón. Es inútil comparada con la sabiduría de Dios encontrada en la Escritura, la cual tiene el poder para salvar almas, para transformar vidas, para transformar familias enteras. Abre la puerta de tu casa a la sabiduría y tu familia junto contigo van a ser transformadas. De hecho, la mujer sabia tiene una idea clara de la necesidad que tiene de ser orientada por la palabra de Dios, pues la misma palabra de Dios le muestra la necesidad que ella tiene de saber cómo conducirse, tanto en circunstancias sencillas como en circunstancias difíciles, ante la tentación, ante la oposición de este mundo, a que ella viva una vida piadosa y tome decisiones que la acerquen más a la piedad, a la santidad. Este mundo se opone a que tú vivas una vida piadosa, a que tú crezcas en la sabiduría de Dios y tomes decisiones sabias, a que tú te acerques cada día más a lo que es piadoso, santo y justo. Salmos 119, 130 dice: la exposición de tu palabra alumbra. Esta mujer prudente sabe que a la luz de las Escrituras, ella podrá ver con claridad lo que conviene hacer, lo que está alineado con la voluntad de Dios para su vida y la de su familia. Esta misma luz la llevará a ver claramente su pecado y evitar caer en él, en conductas incorrectas. Oirá el sabio y aumentará el saber. La mujer sabia aprende de estos dichos cargados de sabiduría divina para volverse aún más sabia. Y es que ella tiene sabiduría para prestar atención, porque sabe que prestando atención aumentará su sabiduría. Abramos nuestros oídos entonces a esta sabiduría, dejemos que penetre nuestra alma y nos convertiremos cada día en mujeres aún más sabias que piensan conforme a la Biblia, que tienen la mente sabia de Cristo, que lo razonan todo a través de la palabra de Dios y no de su propia sabiduría, sino a través de la sabiduría de Dios. Todo lo razonan a través de la palabra de Dios y de la sabiduría de Dios. Recordemos nuestro versículo, Proverbios 1:5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. La segunda parte de nuestro versículo dice: y el entendido adquirirá consejo. El entendido, la mujer entendida. ¿Quién es esta mujer entendida? Es la de espíritu prudente, que escucha razones prudentes. No confía en su propia brújula, pues ella ha reconocido que necesita la dirección de Dios. Por lo mismo, cuando es necesario, en humildad, esta mujer sabia busca el consejo de Dios. Y la manera como Dios ha establecido esto es buscar el consejo en boca de hombres de Dios que Dios ha puesto para guiarle y aconsejarle. En nuestro caso, estos hombres vienen siendo los pastores de la iglesia, de tu iglesia.
En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, se nos dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿A quién les está hablando? A los pastores. Dios los ha puesto como guías espirituales del rebaño, quienes por medio de la instrucción de la palabra corrigen, exhortan, guían y cuidan a las ovejas. A veces por pena o por orgullo no se busca el consejo de estos hombres de Dios que el Señor puso ahí para aconsejarnos, y puede resultar en una permanencia pecaminosa, en permanecer en la práctica del error que nos mantiene en dolor y tristeza. O incluso puede ser que te acerques a buscar el consejo, pero en lugar de valorarlo y reconocer el cuidado de los pastores, los desechas, sus consejos, y sigues en el mismo estado de equivocación en que te encontrabas, o aún caer en un peor estado. Hebreos 13:17 nos dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Obedecer es acatar el consejo de parte de los pastores, porque ellos, al guiarnos y darnos la instrucción, están cuidando de nosotros, porque Dios les dio un corazón de pastor. Al llamarlos al pastorado, Dios los capacitó para tener un corazón para cuidar de las ovejas. Por otro lado, también Dios puso a las ancianas de la iglesia, dice la Escritura, maestras del bien, para aconsejar a otras mujeres. Y esto lo podemos ver en Tito 2, 4 y 5, donde vemos la lista de consejos que estas mujeres maduras en la palabra y en experiencia pueden dar a otras mujeres. Por ejemplo, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, juiciosas, sensatas, sabias, a ser castas, puras, a ser cuidadosas de su casa, que vigilen la marcha de su hogar, a ser buenas, bondadosas, sujetas a sus maridos, sumisas, sometidas a sus esposos. Y todo esto para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Estas ancianas guían y disipulan a otras mujeres en la palabra de Dios, se preocupan por ellas y oran por ellas. Mas, sin embargo, existen mujeres que desprecian el consejo de estas mujeres maduras en la palabra, mientras otras los atesoran en su corazón. Y esto es porque estas últimas mujeres tienen la actitud de una mujer sabia. Las mujeres que atesoran el consejo de estas mujeres sabias tienen la actitud de una mujer sabia, que reconoce que no lo sabe todo y tiene mucho que aprender. La mujer sabia reconoce que muchas veces necesitará un consejo bíblico seguro para tomar buenas decisiones. Ella no toma opiniones o consejos de las revistas de este mundo, de la psicología de este mundo. De hecho, hay un libro que se titula Mujeres aconsejando a otras mujeres. Y en este libro se habla de que en algunas iglesias se encontraban con este problema, de que las mujeres jóvenes abrazaban el orgullo y no recibían estos consejos que nos habla Tito 2. Mas en la Biblia tenemos un ejemplo contrario a esto y digno de imitar. El ejemplo de Ruth, una mujer sensata que recibió el consejo sabio de una mujer a tiempo. Y esta mujer es su suegra, Noemí, quien le aconsejó sobre cómo debía actuar con Boaz, su futuro marido, lo cual fue clave para su futuro. Esta historia la pueden leer en Ruth capítulo 2 y 3. Y es que, como hemos visto, para recibir un consejo sabio se requiere humildad. El que obedece al consejo es sabio. Oír ya es una demostración de humildad que Ruth tuvo. De hecho, en un momento dado, ella le dice a su suegra: haré todo lo que tú me mandes. Pues ella atendió, valoró y obedeció el consejo sabio de su suegra, haciendo lo que dice Proverbios 12:15.
mas el que obedece al consejo es sabio. Y si leemos todo el versículo completo, dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. La humildad no se aferra a su propia opinión. Está abierta a escuchar y recibir consejo. Hasta aquí hemos visto la necesidad de sabiduría del simple y del joven, la actitud correcta del sabio al buscar más sabiduría. Ahora veremos en nuestro siguiente versículo a estudiar cuál es este tipo de sabiduría que todos ellos necesitan, el simple, el joven y el sabio. Este tipo de sabiduría lo vemos en Proverbios 1:6, en nuestro último versículo a estudiar. Dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Nuestro versículo inicia diciendo, para entender proverbio, para tener la habilidad de comprender el lenguaje de los sabios. Y esta comprensión, este entendimiento, solo nos lo puede dar el Espíritu Santo de Dios. Pidámosle ayuda. Salomón, además de nombrar proverbios, a los dichos de sabiduría que encontramos en este libro, también les llama parábolas, que vienen del hebreo mashal, lo cual es una forma de lenguaje. Entonces, este libro de proverbios es para entender parábolas. Por ejemplo, Proverbios 9:17 dice, las aguas robadas son dulces y el pan comido a escondidas es sabroso. Podemos llegar a entender el verdadero significado de este dicho cuando nos damos cuenta que está escrito en forma de lenguaje de parábola y que, por cierto, se refiere a la atracción de lo prohibido. Las aguas robadas son dulces y el pan comido a escondidas es sabroso. Nuestro versículo también dice, para entender declaración, donde la palabra original hebrea para declaración es melitza, que en nuestro idioma quiere decir dicho, para entender dichos. Estos proverbios nos ayudan a entender los dichos de los sabios, que vienen siendo discursos profundos, que a veces son difíciles de comprender y que requieren de esforzarnos en razonar con la ayuda de la misma palabra de Dios. Y es que un proverbio contiene una gran cantidad de sabiduría condensada en la menor cantidad de palabras posibles. Es como una pequeña moneda de oro. Equivale a miles de monedas en pesos. Más sin embargo, esta moneda de oro es fácil de transportar, pues su valor se concentra en su pequeño y liviano cuerpo. Asimismo, mi amada hermana, nosotros podemos llevar estos proverbios tan valiosos, tan costosos, a donde quiera que vayamos, memorizados en nuestras débiles mentes, por la gracia de Dios, y obtener de ellos su rica sabiduría cuando la necesitemos. Ahora pasemos a la continuación de nuestro versículo que dice palabras de sabios, para entender palabras de sabios. Estos proverbios fueron escritos con el propósito de ayudarnos a interpretar el lenguaje de los prudentes, un lenguaje lleno de conocimiento y sabiduría, práctica, para vivir diariamente discerniendo entre lo bueno y lo malo, para actuar con prudencia al hablar, al conducirnos y así agradar a Dios en nuestra vida diaria. Nuestro versículo finaliza diciendo, y sus dichos profundos. Estos proverbios nos ayudarán a entender los dichos profundos de estos sabios. Dichos profundos viene del hebreo hidot, que quiere decir enigmas. ¿Y qué son enigmas? Son también llamados acertijos, frases difíciles de interpretar. De hecho, vemos un ejemplo en las Escrituras de estas palabras enigmáticas en Primera de Reyes, capítulo 10. Cuando la reina de Saba, que es la reina del sur en la Biblia, escuchó sobre la fama que Salomón había alcanzado para honra de Jehová, y ella vino de lejos a probarle con preguntas difíciles. Pero Salomón respondió bien a todas sus preguntas, comprobando que verdaderamente era el hombre más sabio sobre la tierra. Por lo que estos dichos escritos por este hombre sabio, Salomón, nos darán crecimiento en la sabiduría de Dios
y nos ayudarán a encontrar respuestas para los enigmas de la vida, para sus preguntas difíciles, para los acertijos en los que a veces nos encontramos en nuestra vida diaria, para resolver las situaciones oscuras en que a veces nos encontramos y que a veces nos parecen que no tienen salida, sin solución. Como conclusión, mi amada hermana, hemos llegado al final de nuestro estudio acerca de los propósitos por los que fueron escritos estos proverbios. Prácticamente nos encontramos en la antesala de la sabiduría divina. Estamos comenzando con esta serie de proverbios, conscientes de que estos proverbios fueron escritos para darnos el discernimiento que necesitamos para distinguir el bien y el mal, para enseñarnos a pensar antes de hablar y razonar con la mente de Dios, pasando todo por el filtro de su palabra, para tomar decisiones correctas y obtener buenos resultados de ellas, para ser enseñables y aprender de otros en humildad, para recibir el consejo de los sabios sin que mi orgullo se interponga y me lo impida, para abrazar la corrección consciente de que ésta me permitirá rectificar y abandonar el error, para crecer en sabiduría y no quedarme estancada donde estoy, para tener la capacidad de comprender lo profundo de la sabiduría y no solo lo superficial, los enigmas, las parábolas y los acertijos de este mundo. Prácticamente esta sabiduría tiene el propósito de convertirte a ti y a mí en una mujer prudente, sabia, que viva para Dios, bendiciendo y edificando a otros con su sabiduría. Una mujer de los proverbios. Y con esto hemos llegado al final de nuestro estudio, mis amadas hermanas. Oremos al Señor y pidámosle de su ayuda. Señor, reconocemos que tal vez seamos en este momento una mujer simple, tal vez una mujer joven, tal vez una mujer sabia que necesita crecer más en sabiduría, pero lo cierto es que todas necesitamos tu sabiduría. Unas nos encontramos al principio de la recta del camino a la sabiduría. Y estos proverbios le gritan a esa mujer simple antes de que ella caiga lo que es correcto y lo que es verdadero. Le previenen. Y nosotros te pedimos, Señor, que nos prevengas de caer en el error. Que estas palabras, estos proverbios nos griten dentro de nosotras cuando los necesitemos. Que nos adviertas de tomar decisiones equivocadas que destruirán nuestra vida y muchas veces a los que están alrededor de nosotros, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos. Dios, esta tarde te rogamos que nos des de tu sabiduría. Queremos crecer en ella. Verdaderamente deseamos crecer y ser unas mujeres cada día más sabias, que demos testimonio de que tú, Señor, vives dentro de nosotras. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que es la sabiduría que necesitamos. No solo vino a salvarnos, sino vino a enseñarnos lo que es vivir sabiamente cada día. Él es la fuente de sabiduría a la que nosotros tenemos acceso cada día. Tu palabra, Señor, es la fuente de sabiduría que necesitamos siempre. Ayúdanos a permanecer en ella, a luchar con esta carne, con este cuerpo de muerte, como dice Pablo. Y vayamos corriendo a tu palabra y tomemos de ella todo el consejo tuyo para ser prudentes y hablar con prudencia, para conducirnos con prudencia. Reconocemos que la necesitamos tanto, tanto como a ti. Gracias, Señor, gracias por traernos a tu reino, este reino de sabiduría. Te amamos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.